Ahí está. Ok, bueno, miren. En primer lugar, les voy a enviar les voy a comentar los artículos más importantes que hay sobre la prevención en México. Si los quieren ahí tomar con captura fotográfica o lo que sea, digo una captura de pantalla, perdón. Flores de la Peña Horacio, Problemas de Prevención y Desarrollo, editorial, siglo XXI, 1974. Aparte, para que vean cómo se anota la bibliografía, ¿ok? ¿Sí? Solís Manjarres Leopoldo, Los Planes Económicos de México, colecciones CEP 70, 1975. Vean, pues es autor, su apellido, nombre completo, el título de la obra, la editorial y el año. Cuando ponen una cita, ponen la página. ¿Okay? Guillermo Romo Arturo, Planificación Económica a la Mexicana, editorial Nuestro Tiempo, primera edición, México del 76. Pérez Barbosa Raúl Horacio, La política como contentivo y contenido de la planificación UNAM 76, libro premio anual de administración, y ahí está la página de internet por si la quieren buscar, ¿no? El contentivo es como que, como hacer las cosas para estar bien, ¿no? Contentivo, viene de contento, ¿ok? Y contenido. No sé por qué le puso el título ese cuate, pero bueno. Pérez Barbosa Raúl igualmente, Horacio, Marco General de la Prevención Gubernamental, está en Archivos Jurídicos de la UNAM, México 79, y ahí está también la página de internet. Uvalle Berrones Ricardo, El Estado y la Planificación en México, Los Planes de Desarrollo en México, 1941-1936, Investigaciones Administrativas del IPN, México 87. Guillermo Romo Arturo, Planeación Económica la Mexicana, editorial CISA Proceso, México 1988. Es que la revista Proceso tiene editorial, entonces también publica libros, y es uno de ellos. Antología de la Planeación México, 1785, editorial Fondo de Cultura Económica, son 15 tomos. De México 1989, yo tengo nada más como 6 tomos. Uno que yo escribí, La institución de la planeación en México, evaluación de resultados, AMESIDER, Memorias del primer encuentro nacional sobre desarrollo regional, Querétaro, el 77. Fue el primer artículo que me publicaron. Y si quieren se los puedo pasar el artículo. García Moctezuma Francisco, La Prevención de Desarrollo Regional en México, 1900-1996, de la UNAM, Departamento de Geografía, México, 2008. Otro libro que yo tengo es Gallos Contreras Jorge, El Desarrollo Urbano Regional en México, Realidades y Propuestas, México IPN 2018. Este documento está sin editar, pero ya lo entregué a la SEDATU para que lo consideran el nuevo gobierno, pero ni lo pelaron, la verdad, ¿eh? O sea, nada de eso. Green, Eduardo José, coordinación ETAL, ¿saben qué es ETAL? ¿Se acuerdan? ¿Qué es ETAL? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué significa ETAL? ¿Se acuerdan? No me acuerdo. ¿Eh? Es que no lo anotaron, no se acuerdan. Es en lugar de decir y otros, es en latín, y otros. ¿Ok? Pero se pone así, así, es la norma. Si pones y otros se entiende, pero lo correcto es poner et al. Se utiliza mucho el latín. La planeación gubernamental para el desarrollo sostenible, una propuesta metodológica. El CLAD es el Centro Latinoamericano de Administración del Desarrollo y el COPLADEM es un organismo que lleva la planeación en México de desarrollo municipal. ¿Sí? Comité de Planeación del Desarrollo Municipal. Primera edición 2020. Ahí está la página de internet. El Ceneval, Lineamientos para la Planeación Institucional, México 2020. El Ceneval es un centro de investigación del gobierno que hace estudios sobre la pobreza en México. ¿Ok? Bueno, es lo más importante. Ahora vamos a empezar ya sobre la planeación en México. ¿Ok? Miren, yo la planeación, la reseña de la planeación la hago en 2 periodos. Y básicamente, ¿por qué elegí 2 periodos? Porque ha habido 2 leyes de planeación en México a partir del... Bueno, a ver rápidamente. ¿Quién me dice rápidamente las etapas del país? Las etapas históricas del país. ¿Quién me lo dice? ¿Quién me dice las etapas históricas del país? A ver, vamos a empezar con... A ver, Vega. Vamos a empezar de abajo para arriba. Vega de Fernando Vega. ¿Cuáles son las etapas del, de la historia de México? A partir de que deja de ser colonia.
¿ok? Colonia de España. Entonces sería desde la independencia de México. Ok, entonces primero es la independencia de México. Muy bien. Es 1821, ¿no? El proceso es del 10 al 21. Luego, ¿qué sigue? Viene la independencia de México. Después, ¿qué sigue? La revolución. No, 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 no. Lo acabamos de ver y este pasó esto. A ver, Ana Rosa, ¿está Ana Rosa? No está Ana Rosa, ¿no? Sí, profesor. A ver, Ana Rosa, entonces, ¿qué sigue después? Es el porfiriato, ¿no? No, 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 no. No. A ver, eso ya lo debían de saber, pero bueno, a ver, Valeria Belén, ¿estás Valeria Belén? Valeria Belén, Sí, profe. a ver, ¿qué seguiría? Pues yo también tenía entendido que el porfiriato era la No, independencia y el porfiriato. no, 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 no. Miren, la verdad, a mí me da mucha pues, tristeza y desesperación y pues, y desánimo, la verdad, de ver que en la clase pasada lo vimos y aparte no es una cosa nueva para ustedes, son cosas que ya lo vieron desde la primaria y aparte son cosas, pues digamos, que hasta están viendo a diario porque como les dije, López Obrador, vean lo que tiene ahí en su 4T, ¿sí? ¿A quién tiene en la imagen su 4T? ¿Sí? ¿Qué es la 4T? Pues la cuarta transformación. ¿Cuál fue la primera? La independencia. ¿Cuál fue la segunda? A ver, Yasmín, Claudia Yasmín. Claudia Yasmín. ¿Puedo participar, profe? ¿Eh? ¿Quién habló? Yo, es que según yo la segunda fue la reforma de Benito Juárez, La reforma, efectivamente, la reforma. ¿Y qué es la importancia de la reforma? que separó a la iglesia del Estado. Exactamente, que le quitó todo el poder a la iglesia. Hizo un estado laico. ¿Qué es laico, Sandra? Digo que permite cualquier religión, ¿no? O sea, no Exactamente, un impone gobierno, un ningún. estado que permite cualquier religión. O sea, bueno, que no prohíbe y que deja libertad de creencia a la población. Es el estado laico. Y que quita todo el poder de la iglesia. Pero primero la independencia, pues obviamente nos despojamos del control de Estado de España, ¿no? Pues es una primera transformación que le hablo. La segunda, cuando Juárez le quita el poder a la iglesia que tenía y es un estado laico y toma el control del gobierno y lo que es del César al César y lo que es de Dios. Está claro, la iglesia con lo suyo y el gobierno con lo suyo. ¿Ok? Bueno, ¿cuál sería entonces lo siguiente? A ver, ¿quién? Bueno, sería la Revolución Mexicana. Exactamente, la Revolución Mexicana. Y efectivamente, si hay una época porfirista muy importante, si hay una época porfirista, pero ¿qué es lo que hizo Porfirio Díaz? Porfirio, lo único que hizo fue que después de la reforma de Juárez, porque después de Juárez vino Porfirio Díaz, ¿sí? Lo que hizo fue justamente desarrollar un país en el que a partir del gran desarrollo agrícola y forestal y ganadero, o sea, de las actividades primarias, ¿sí? Empezó a aficar el desarrollo del país con algunas acciones de desarrollo como los ferrocarriles, algunas carreteras que hicieron también y algunas otras, pero sumamente fincado en el desarrollo de los latifundistas, está claro, de la explotación de los campesinos. Entonces, pues no hay ninguna transformación, fue un retroceso, está claro, o sea, después de que se logra la reforma de Juárez, en lugar de venir para el crecimiento, hubo una etapa de gran retraso por los no sé si ustedes saben, vean las películas de la Revolución, la mayoría de la gente, mucha gente no tiene ni zapatos, el 70% era analfabeta, ¿está claro? O sea, una situación muy crítica que, entonces Juárez, Porfirio Díaz, tuvo 33 años del poder, en el que únicamente fue lo que hizo fortalecer a los grandes latifundios. Y hubo una gran pobreza, una enorme pobreza. Sí, y bueno, y entonces y entonces viene la siguiente transformación, ¿cuál sería? La siguiente transformación, no Juárez, o sea, es la reforma, la independencia, la reforma, y luego sigue, ¿cuál es la otra transformación? Lázaro Cárdenas. No, bueno, la Revolución Mexicana, la Revolución Mexicana, Ok. que consolida en sus hechos Lázaro Cárdenas, porque acuérdense que la Revolución Mexicana empieza con puros asesinatos y broncas y pleitos, ¿se acuérdense? Mataron a Obregón, mataron a Carranza, mataron a Villa, mataron a Zapata, ¿ok? O sea, puros conflictos desde 1910 hasta más o menos 1926, 27, que
que hubo una otra revolución. ¿Qué revolución se dio? Otra guerra. La guerra cristera. La guerra cristera, efectivamente. ¿Ok? La guerra cristera. ¿Sí? Y entonces ya después ya viene el gobierno de Cárdenas y es cuando se consolida la tercera transformación. ¿Usted está cuál es? La Revolución Mexicana. ¿Ok? Bueno, y entonces ahora precisamente López Obrador quiere hacer su 4T. Yo creo que no lo va a lograr, ¿eh? No lo va a lograr, pero bueno. Entonces, ¿dónde nos estamos ubicando nosotros ahorita? Cuando empiezo a hablar de la residencia de la planeación. ¿En qué parte? A ver, ¿quién me dice? ¿En qué parte? Después del cardenismo. No, más bien, a partir del cardenismo. Porque Cárdenas, ¿cuál fue el periodo de gobierno de Cárdenas? ¿Lo saben? Del 34 al 40. ¿Sí? Cárdenas estuvo acá viene, miren, aquí está. ¿La vieron? Ahí está, pues miren. ¿Sí? Y de hecho, el primer plan sexenal, bueno, vamos a darle entonces ya continuidad a esto. ¿Okay? Entonces estamos ya justamente a partir de la 3T, ¿no? De la tercera transformación que fue la Revolución Mexicana. En 1930, después de que, ¿se acuerdan de qué constitución salió, en qué año salió la constitución de la Revolución Mexicana? Que hasta la fecha sigue vigente. ¿De cuándo es la constitución? 1917. 1917, muy bien, bueno. Entonces en esa constitución aparece la primera ley de planeación. ¿Sí? En 1917. No, perdón, en la constitución de 1900 habla de la necesidad de que el gobierno intervenga para hacer el desarrollo. Y después en 1930 sale la primera ley de planeación. ¿Está claro? A partir de la constitución política de 1917 que habla que el gobierno es el responsable. ¿Está claro? ¿Sí? Es más, fíjense, en la constitución de 1917 había tintes socialistas del gobierno mexicano. Y de hecho, cuando Cárdenas toma el poder y empieza su gobierno, él se declara a favor del socialismo. E inclusive dice, él cambia la ley de educación. ¿Cuál es el artículo de educación en México? El artículo 3º. Y dice que la educación debe ser socialista, fíjense, para que vean, ¿no? Bueno, obviamente, el decir que la educación era socialista quiere decir que la educación tendría que ser impartirse de forma gratuita y para todos los sectores sociales. Todos tenían que estudiar, todos. Que hasta la fecha sigue, ¿no? Pero bueno, en ese tiempo surge. ¿Ok? Bueno, entonces, ahí surge la primera ley de planeación, en 30. Y el primero que la empieza a aplicar es Lázaro Cárdenas. ¿Sí? Ahí está. De 1934 a 1940. ¿Ok? Y básicamente no me voy a detener en hablar de los planes, porque sería muy tardado, pero en general, ¿qué fue la importancia del plan sexenal de gobierno de Lázaro Cárdenas? Básicamente fue lo que es la reforma agraria. ¿Sabe lo que es la reforma agraria? ¿Qué es? Exactamente, la reforma agraria es la repartición de los latifundios a los campesinos. Aunque todavía los latifundistas, como les dije que los latifundistas también estuvieron en la revolución, ¿se acuerdan que les dije? Los del norte, ¿no? Madero, Carranza, Plutarco Elías Calles, Obregón, todos eran del norte y tenían tierras, eran hacendados o tenían relaciones con hacendados. Entonces permitieron todavía que hubiera latifundios pequeños. Bueno, para ese tiempo pequeños, ¿no? Porque estamos hablando de que eran latifundios de miles de kilómetros cuadrados, ¿no? ¿Sí? O miles de hectáreas. Bueno, entonces ahora ya permitieron latifundios, creo que eran nada más hasta 2,000 hectáreas, ¿no? Fíjense, nada más para que se den una idea. Pero todavía permitieron. Bueno, entonces todo lo demás fue una distribución de tierras que hizo justamente el que le llevó de una gran envergadura, ¿sí? Fue Lázaro Cárdenas. ¿Saben qué es envergadura, verdad? ¿Saben o no? ¿No saben qué es envergadura? Es como tamaño o alcance. Exactamente. Muy bien. Muy bien. Ok. O sea que tuvo un alcance muy amplio, ¿no? Y es donde se llevó a cabo. Y bueno, ahí otra cosa importante del gobierno de Lázaro Cárdenas fue que fue el que empezó a promover los sindicatos de los trabajadores, fue el que promovió inclusive las cámaras de las organizaciones privadas de empresarios, la Canacintra, la CONA. O sea, él decía, vamos a organizarnos, vamos a formar instituciones para ser un país más moderno.
y también obviamente le metió mucho dinero a la educación, porque en esa época, ¿saben qué porcentaje era analfabeto? Más del 70% de la población era analfabeta, ¿sí? Entonces también hizo ahí. Pero fundamentalmente, y una acción que es la gloriosa de él, ¿cuál fue? La expropiación petrolera, ¿se acuerdan? 1938, ¿sí? Cuando las empresas inglesas, las empresas europeas, básicamente creo que era y también de Estados Unidos, de Inglaterra, Holanda y Suiza, esas empresas están explotando a los trabajadores. Entonces Lázaro Cárdenas eh, su intervención fue que se viera cuáles eran los problemas con los trabajadores, que le estaban pagando muy poco, y finalmente la Suprema Corte de Justicia determina que les deben de pagar, de retribuirles 28 millones de pesos. Era un lanón en ese tiempo, ¿no? Creo que pedían 200 y quedaron 28. Pero las empresas petroleras no querían pagarle al gobierno, digo, a los trabajadores, al sindicato, y entonces otra vez López Obrador, Lázaro Cárdenas tuvo que expropiar la industria petrolera. Y no sé si han sabido, pero es muy interesante esta época de la historia, porque las empresas petroleras empezaron a bloquear el desarrollo industrial petrolero del país. Yo no venía refacciones de los equipos, etcétera, pero los mexicanos, como siempre, nos las ingeniamos. Nosotros somos capaces de arreglar un motor sin las piezas con muchas formas hechizas y demás, no se saben. Es una característica del mexicano. Y aparte, el Cárdenas dijo, les vamos a pagar lo que se les expropia, y se pagó. Y quiero decirles que el pueblo mexicano, hasta en el Zócalo hubo una colecta que la gente llevaba hasta gallinas, animales, gente del pueblo. Vean esas historias de esa época muy interesante, ¿no? O sea, por eso es un hecho muy importante. Y bueno, y su plan de desarrollo que lo llevó él, se llama plan de gobierno, digamos que bueno, después vamos a ver cuáles son las características de los planes, pero tuvo un cierto apego a llevar lo que establecía, sobre todo la reforma agraria, ¿no? Después viene el segundo plan sexenal, que es del 40 a 46, es de Manuel Ávila Camacho, es el presidente que le siguió a Lázaro Cárdenas. Y este plan básicamente tiene la misma constitución que el plan de Lázaro Cárdenas, de seguir con la reforma agraria, que por cierto la reforma agraria hasta la fecha tiene problemas, o sea, el reparto de tierras. Y entonces lleva un gobierno, pero es un gobierno que disminuye mucho los apoyos sociales, inclusive le quitan lo de la educación socialista, porque tiene mucho la fuerza de los Estados Unidos, ¿no? Ya ven que están en contra ellos del socialismo y demás. Y justamente quiero comentar que Lázaro Cárdenas, el que lo hubiera sucedido era el general Mujica, Francisco Mujica, que era más izquierdoso que él, era más de socialista. Pero Lázaro Cárdenas, con el fin de no enfrentar a Estados Unidos, prefirió que fuera Ávila Camacho, ¿ok? Que fuera otro general, Ávila Camacho. Puros generales. Después, y su plan simplemente siguió la misma, digamos, los objetivos y los alcances que se pudieron incrementar de la reforma agraria y de otras acciones de desarrollo más moderno del país, ¿no? Después viene el gobierno de Miguel Alemán Valdés, que es del 46 a 52. No elaboró ningún plan, ¿sí? Pero sí inició un proceso de modernización industrial, perdón. Pero aquí es cuando empieza, Miguel Alemán Valdés fue el primer presidente de México que ya no fue militar. Por eso le llamaban el cachorro de la revolución. O sea, porque ya era hijo de uno que fue general, su papá fue general, pero él ya no fue general, Miguel Alemán Valdés, ¿sí? Entonces, y el problema de este gobierno es que es cuando empieza ya a hacer el desarrollo industrial capitalista en México, capitalista, y empieza a haber corrupción entre el gobierno y la empresa privada. Pero quiero decirles que esta corrupción que vemos no tiene nada que ver con la que ustedes han visto ahorita, ¿eh? Eran pubertos para la corrupción. ¿Saben lo que es un puberto, ah? ¿Qué es un puberto? ¿Un adolescente? Antes. ¿Un preadolescente? Antes, sí, puberto, sí. La pubertad. ¿Sí? O sea, sí entiendo lo que estoy diciendo, que eran pubertos, ¿no? O sea, hacían robos, pero eran de niños, ¿no? O sea, no se compara, les digo, no se compara con lo que es los atracos que ustedes han vivido ahora desde este siglo, ¿no? Sobre todo en el sexenio, los sexenios de Fox, de Calderón y de Peña Nieto, olvídense, atracos, pero al por mayor.
No se diga el de Peña Nieto, ¿no? Eso sí. Es que antes era la mochada era el 10%. Pues ya los gobiernos ya no era el 10%, ya a veces roban todo pues la estafa maestra, la famosa estafa maestra, fueron contratos de universidades, fueron 7,600 millones de pesos. ¿Para qué? Para nada, fue robo total. 7,600 millones de pesos, imagínense, ¿no? Y lo que hizo el Javi Duarte, el que está en la cárcel, el de Veracruz, ¿sí? Que hacía presas fantasmas para hacer obra y puras facturas falsas. En fin, bueno, por eso les digo, no, pero esos eran unos pubertos para la corrupción. Y hasta eso eran más creativos, ¿eh? Porque, por ejemplo, miren, ¿saben ustedes cuál es el camino más fácil de hacerse rico de un gobernador o de un gobernante? Fácil. Antes de llegar al gobierno, compra tierras en lugares donde él va a hacer proyectos de viabilidades, de transporte, de carreteras, va a meter agua potable, va a meter electrificación, ¿está claro? ¿Qué pasa? Cuando tienes un terreno yermo, un terreno ahí por ahí alejado, pues ¿cuánto vale el metro? Poco. Le metes carretera, le metes agua, le metes electricidad y se va para arriba, para el cielo, ¿ok? Y esto es lo que hacían muchos. Comprar terrenos, a veces con prestanombres, ¿no? Con amigos compran sus terrenos y ahí hacían sus caminos, llevaban la infraestructura y por lo tanto se iba para arriba el precio, ¿no? Y se dio mucho en el gobierno de Miguel Alemán y no hubo ningún plan, o sea, únicamente era el desarrollo industrial que se trató de llevar al máximo. Después llega justamente Adolfo Ruiz Cortines, ¿sí? En el cual hace el Programa Nacional de Inversiones, ¿sí? Es decir, él tiene un plan en el que se centra básicamente en el sector de inversión productiva. Es decir, no es un plan que atiende a los aspectos de educación, no atiende a los aspectos de cultura, los aspectos sociales, ¿está claro? Sino simple y sencillamente es llevar un gobierno de inversión. El objetivo era sustitución de importaciones, creo que está claro, decía Luis Cortines. En lugar de comprar cosas del extranjero, vamos a producirlas aquí y vamos a apoyar a la industria. Ese fue el Programa Nacional de Inversiones de Adolfo Ruiz Cortines. Les digo, pero muy corto, porque no vio muchos aspectos del desarrollo que debe cubrir un plan. O sea, un plan integral, un plan de desarrollo económico. Él nada más se centró en la producción para poder sustituir los bienes que se importaban. ¿Ok? Y se dice que Adolfo Ruiz Cortines fue un presidente más o menos honesto, ¿no? Es un presidente que no llega a robar, o sea, le bajó mucho a la corrupción que traía Miguel Alemán Valdés y él ya más, digo, no, la corrupción ya nunca acabó, pero se disminuyó, no incrementó, ¿ok? En la época de Ruiz Cortines. Después viene el plan de acción inmediata del 62 al 64 de Adolfo López Mateos. Pero aquí ese plan de acción inmediata obedece a que él no hizo ningún plan para su gobierno, no hizo ningún plan de desarrollo, sino que Estados Unidos, les voy a platicar esto, en 1959 triunfa la Revolución Cubana. Si saben de esto, que hubo una revolución en Cuba y que triunfó. Y esa revolución empezó a orientarse al socialismo, que hasta la fecha es un país socialista, con muchos problemas, pero ahí sigue el socialismo. ¿Ok? Y entonces, era cuando estaba la Guerra Fría. ¿Se han oído hablar de la Guerra Fría? ¿No sabe lo que es la Guerra Fría? Sí. La Guerra Fría se le llama al periodo en el que después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Se consolidan como potencias la Unión Soviética, era la URSS, y Estados Unidos. Porque ellos lucharon juntos en contra de Hitler, pero ya después se separaron, se distribuyeron los territorios de dominio, la geopolítica mundial, y empezaron una guerra le llamaban fría porque nunca hubo enfrentamientos bélicos armados, pero siempre hubo amenazas de enfrentamientos, pero sobre todo la guerra era para conquistar más territorios a su sistema, ¿está claro? O sea, la Unión Soviética para jalar los países al socialismo y Estados Unidos para jalar los países al capitalismo. Entonces, cuando triunfa la Revolución Cubana y que se orienta al socialismo, en Estados Unidos dicen, ¿qué pasa? No, señor presidente, es que lo que pasa es que en Estados Unidos, creo que el presidente fue Roosevelt, dice, sí fue Roosevelt, dice, el problema, señor, es que las revoluciones socialistas están triunfando porque hay mucha pobreza. Y entonces los partidos de izquierda y los guerrilleros están tomando mucha fuerza porque hay mucha pobreza en los países de América Latina. ¿Ok? Dice, entonces para contrarrestar eso necesitamos que mejoren las condiciones de América Latina. Y entonces hacen un programa que se llama Alianza para el Progreso, ALPRO, ¿sí?
el acrónimo ALPRO, ¿está claro? ¿Saben lo que es un acrónimo? Bueno, el acrónimo ALPRO, Alianza para el Progreso. Pero entonces Estados Unidos cuando da esos recursos, ¿sí? Como saben que hay gobiernos corruptos en México y en América Latina, dice, bueno, nos vamos a dar los recursos siempre y cuando nos digan un plan, ¿está claro? Que hagan un plan en qué se van a gastar esa lana. Y por eso se llama el Plan de Acción Inmediata, 62-64, porque triunfa la Revolución Cubana en el 59, en 60 Estados Unidos empieza a ver qué, y saca su plan hasta el 61-62. Su programa Alianza para el Progreso, ¿está claro? O sea, entonces ese plan lo hizo obligado López Mateos para recibir ese dinero que estaba dando el gobierno de Estados Unidos. Y el objetivo de ese programa, el plan era reducir la pobreza, ¿está claro? Básicamente reducir la pobreza. No era mejorar la industria, no era lo mejor, era reducir la pobreza. Obviamente, para reducir la pobreza hay que ser empresa, hay que ser empleo, pero pues, a veces creas empleo y no reduce mucho la pobreza, ¿no? Bueno, entonces fue uno de los objetivos. Después sigue, entonces estamos en la primera etapa, ¿sí? Seguimos en la primera etapa. El Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, ¿sí? Entonces, aquí lo que yo quiero comentarles, es importante que les comente, que uno de los problemas para el desarrollo del país, fíjense lo que les voy a comentar, eso pongan atención, anótenlo. ¿Sí? Uno de los problemas para el desarrollo del país es que para poder llevar un buen desarrollo necesitas conocer bien tu territorio, saber qué riquezas tiene y sobre todo tener mapas del país, ¿no? Del país, para hacer proyectos, para tomar decisiones de distribuciones territoriales, para, en fin, tener una cartografía propia. Y quiero decirles que cuando toma posesión Gustavo Díaz Ordaz, México no tenía una cartografía propia, tenía una cartografía, una 250,000, hecha por Estados Unidos, que es una escala apropiada para la geopolítica, para su dominio territorial. Si a Estados Unidos no le interesa ver dónde están las casitas, dónde están los caminos, las terracerías, le interesa dónde están los recursos económicos que se pueden explotar, ¿no? ¿Dónde está el litio, por ejemplo, ahorita dónde está el litio, ¿no? ¿Sí saben ahorita la importancia del litio, por cierto? ¿Alguno sabe o no? Para las baterías. Exactamente, el litio es el material que tiene más eficiencia para las baterías. Y entonces, el de Tesla, Elon Musk, este cuate está comprando yacimientos de litio para producir sus baterías. Y México tiene una reserva muy importante en Sonora, que por cierto López Obrador la quiere nacionalizar, o sea que no se vende a empresas privadas. Aunque ya tienen unos contratos, unos chinos ahí, pero bueno. Entonces, bueno, lo que quiero decir yo es justamente que en esa época Estados Unidos tenía para ver todas esas cuestiones estratégicas, sus planos. Pero esos mapas estaban en inglés, además. Entonces, ¿qué es lo que se requería? Tener una cartografía propia. Había una cartografía que había hecho la Defensa, algo la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, que era la secretaría que antecede ahora lo que es la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. Aunque antes con agua, la absorbía la Secretaría de Recursos Hidráulicos, de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Está diferente la estructura de gobierno. ¿Ok? Pero bueno, entonces, en esa época, ellos son los que tenían una cartografía, pero nada más para algunas zonas del país y a unas escalas, digamos, necesarias para ellos. Uno a 100,000, uno a 50,000, pero no una cartografía sistematizada y bien hecha. Entonces, ahí, en esa época, surge la necesidad, a partir de fíjese, un catalán que se vino a México, le dijo al presidente Díaz Ordaz que se requería hacer cartografía propia por el desarrollo del país. Porque además les voy a decir una cosa, ¿para qué? En la reforma agraria, ¿para qué sirve la cartografía? ¿Para qué? O más bien, ¿qué problemas trajo la reforma agraria que no haya habido una cartografía propia? ¿Quién me dice? La repartición de tierras, había lotes encimados. Sí, sí, ¿y cuáles eran las referencias? El otorgamiento del ejido Emiliano Zapata en Morelos, parte de este oyamel, un árbol oyamel, que se va por toda la cerca de piedra que llega hasta el río, ¿ok? Y luego se sigue por todo el río hasta llegar al Huizache, tal, ¿no? Y luego, ¿está claro? Así eran las referencias, porque no había una cartografía propia, o sea, de coordenadas geográficas y demás. ¿Está claro? Y efectivamente, entonces, había mucho problema en la distribución de las tierras.
Y por eso la reforma agraria, se creó la Secretaría de Reforma Agraria para resolver todos esos problemas que hasta la fecha todavía hay. ¿Está claro? Problemas de tierras, de reparto de tierras, porque no había una cartografía propia. Bueno, entonces aquí, por fortuna, se hace esa cartografía y es cuando surge la primera empresa que se llama, primero se llamó CETENAP, Secretaría, Comisión Territorial de Comisión de Estudios del Territorio Nacional y Planeación. Después le quitaron planeación y le pusieron CETENAP. Pero fíjense, Comisión de Estudios del Territorio Nacional y Planeación, CETENAP, para que vean la planeación básica para la planeación. Para la planeación del desarrollo, la cartografía es fundamental, ¿ok? Y luego le llamaron Dirección General de Estudio Territorial, y luego ya después ya INEGI, es lo de INEGI. Y fue cuando yo entré a trabajar ahí, yo trabajé en esa parte y haciendo la cartografía. La escala es 1 a 50,000. La escala 50,000 es la escala óptima para hacer un inventario de los recursos y de ver cómo está toda la situación del país, ¿sí? Y determinar todas sus carreteras, todos sus recursos hidráulicos, todos sus recursos de vivienda, sí, todo, todo, todo. Y se hizo una cartografía propia en esa época, ¿ok? Y bueno, entonces, después viene ya un anteproyecto de lineamientos para el desarrollo económico y social de Luis Echeverría, el siguiente presidente, ¿ok? Y hace su primer plan transeccional, ¿sí? ¿Qué es un plan transeccional? ¿Qué se tiene por transeccional? Vamos a ver. ¿Cuál es el periodo de gobierno de Luis Echeverría? ¿Cuál es el periodo? ¿Quién me dice? Ahí está. ¿Cuál es? De 1970 a 1976. Ok. ¿Y el periodo del plan? ¿El periodo del plan? Del 74 al 80. Entonces ya vieron por qué es transeccional. ¿Qué significa transeccional? Pues, que abarca el siguiente sexenio. Exactamente. ¿Qué significa trans? Que por cierto, ¿qué es transgénero? ¿Ya vieron? Trans. Más allá del género más el género binario. ¿Cuál es en el género binario? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Cuál es el binario? Reconocido legalmente hasta antes de que hubiera unas leyes ahora. ¿Cuál es el género binario? ¿Cuál es? Que se identifican como hombres y mujeres. Hombre y mujer, efectivamente. Entonces ya transexual o transeccional o trans va más allá, está claro, más allá de lo que estamos hablando. Por eso es transeccional, igualmente transexual, ¿no? Bueno. Entonces, es el primer plan, fíjese, porque es el 64 al 80. Es el primero que hacen. El problema es que llega López Portillo, ¿sí? Y él lo echa a un lado ese plan y hace 3 planes, ¿ok? Uno que se llama Programa de Acción del Sector Público, 78-82, que básicamente va encaminado a la administración del gobierno, ¿no? Una nueva estructura, formas modernas de administración, etcétera, ¿ok? Y luego viene un plan específico que se llama Plan Nacional de Desarrollo Industrial. O sea, igualmente, nada más enfocado a generar parques industriales en todo el país. O sea, fortalecer la industria. Pero no era un plan general. Y después viene, fíjense, el otro plan que es Plan Global de Desarrollo. ¿Qué tiene por Plan Global? A ver quién me lo dice. ¿Qué quiso decir con Plan Global? El utilizar global no crean que se está refiriendo a todo el mundo, ¿eh? Definitivamente no. ¿Pero qué quiso él con decir global? ¿Ah? Que toca varios aspectos. Pues que todos es el lugar de decir plan integral. ¿Está claro? Pero le llamo plan global. O sea, justamente, ya no es el desarrollo industrial, ya no es desarrollo de reforma agraria, ya no, eso era plan global. O sea, plan económico. ¿Ok? Es un plan de desarrollo económico. Y lo hace prácticamente al final de su sexenio. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, hasta aquí termina el primer periodo de la planeación, de la reseña de la planeación. ¿Está claro? El primer periodo, ahí está. Y aparte coincide ese periodo porque viene una segunda ley, y ya ahorita aquí la vamos a parar, ¿está claro? El segundo periodo de la planeación, que es de 83 a la fecha, que yo le llamo la institucionalización de la planeación. ¿Por qué? ¿Por qué digo que institucionalización? ¿Qué tienen ustedes por la institucionalización de la planeación? ¿Qué significa eso? ¿Qué entienden por eso?
Bueno, acuérdense que instituciones cuando debiera de instituir cuando formas un organismo, ¿claro? Bueno, pero también se dice que se institucionaliza algo cuando yo es parte de la obligación del gobierno, ¿está claro? O sea, es decir, que se tiene que ser ya formar una institución para que la ley, para que lo que se refiere en este caso a planeación se haga de una forma obligatoria. O sea, la primera ley se hizo, pero nunca se institucionalizó, nada más decía que había que ser la ley, ¿ok? Que había que ser planes, perdón. Pero aquí no, aquí ya esta ley tiene ya una serie de consideraciones que las vamos a ver, pero si quieren ya la próxima clase, ¿no? Porque es la reforma del artículo 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Sí? Que por cierto, en la reseña que hagan ustedes, pues quieren comenten esto del artículo 25 y 26, revísenlo, que dice el artículo 25 y 26 de planeación, está muy cortito, no hay ningún problema, ¿sí? Que básicamente, aquí está, el artículo 25 es que corresponde al Estado la Rectoría del Desarrollo Nacional para garantizar que ¿ya vieron? ¿Ya vieron que ¿ya vieron todos el acento? Sí, ¿Por qué pongo acento en este? En lugar de ¿qué estoy diciendo? No, corresponde al al Estado Estado. el desarrollo para garantizar que ¿de qué estoy hablando de Del Estado. No, Del, ¿Del artículo? perdón, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿El qué? Del Estado. Sí, el Estado, efectivamente. Exactamente. O sea, ¿ya vieron cuándo se acentúa el En lugar de volver a decir, mejor pongo No, pero sí, a ver, ¿se refiere al Estado o al desarrollo? Habla del desarrollo más bien. Sí, es el desarrollo, ¿ok? El que dijo Estado, sí, tiene razón, es desarrollo, ¿eh? Porque dice, corresponde al Estado la Rectoría del Desarrollo para garantizar que o sea, el desarrollo, sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático, ¿ok? Pero sí está claro para todos que está sustituyendo en lugar de desarrollo, ¿sí? Para no decir, para que este desarrollo sea integral y sustentable. Podría haber dicho así, ¿está claro? Para que este desarrollo, y si yo le pongo este desarrollo, ¿lleva acento Pregunto, No, porque ya está especificando el ¿claro? desarrollo. Pues ya estoy hablando de desarrollo, entonces ya queda como adjetivo demostrativo, ¿ya vieron? Se acentúa cuando ya va solo en lugar de hablar de lo sujeto, ¿ok? Ahí está. Bueno, ese es el artículo 25. Y el artículo 26 de la Constitución, en la primera versión, porque ya hay otra versión, tiene 4 vertientes para la elaboración y ejecución de planes. Pero eso ya lo vemos la próxima sesión, ¿no? Porque ya es hora. ¿Sale pues? Vamos a tomarnos la foto. Todos pónganse, por favor, si son